completa, total, los archivos de la dictadura en el periodo comprendido entre los años 1976 y 1983. Contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas. Es una buena noticia, y lo vamos a conversar ahora con Débora, con Horacio Cava, con Luis Gasulla, con Nico Pizzi, con Silvina Martínez, una mesa bien potente, con Agustín Laje, con el que vamos a hablar dentro de un ratito, está en Madrid esperando nuestra comunicación. Es una buena noticia que el presidente Milei haya decidido considerar al asesinato brutal del capitán Humberto Antonio Viola y su hija, María Cristina, de 3 años en ese momento, 1974, como un delito de lesa humanidad. El año pasado, el colega nuestro, Juan Bautista Tata Joffre, puso información y mucho contexto a lo que empezó a suceder por lo menos 2 años antes de la irrupción de la dictadura, el 24 de marzo de 1976. Y fue en el marco de un gobierno constitucional, elegido en forma democrática. No le gustaba a la gente, pero era constitucional. Lo que van a ver ahora no es solo el relato de Joffre, sino la intervención breve de un ex guerrillero de la FARC y los Montoneros, Luis Labraña. También aparece la hija mayor del capitán Viola, Fernanda Viola. Labraña, escucha bien, fue precisamente quien reveló que el número de 30.000 desaparecidos era un número simbólico, un número que tiraron sobre la mesa para conseguir fondos de organizaciones internacionales. El número fue gestado en Holanda. Me acuerdo que fuimos a ver a las mujeres del primer ministro y algunas diputadas para pedirle dinero para las madres de Plaza de Mayo. Y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo, bueno, córtela, pongan 30.000. Fui yo. Y esos 30.000 sirvió para buscar la verdad. ¿Ayudó la realidad? No. ¿Fortaleció el odio? Fortaleció el odio, sí. Había otro video en donde aparece la hija de Viola y el Tata Joffre, ¿no? De contexto. Pero en la visión unilateral, por ejemplo, de personajes como Eve Bonafini, ya fallecida, hasta la propia Graciela Fernández Meijide, expresidenta de la APDH, era considerada una gorila de derecha y, por supuesto, negacionista, porque se negaba a aceptar, siempre tan cerca de la verdad, Graciela Fernández Meijide, como válida, la cifra de 30.000 desaparecidos. Y esta nota que ustedes van a ver, muy interesante, este corte, que le hicieron a Graciela Juan Micheli y otra colega, no fue hace un siglo, sino en marzo de 2017. Mirá. Yo no admito que haya 2 números de desaparecidos. No. Uno fue una necesidad al principio, cuando se quería llegar a los organismos internacionales y la única figura era el genocidio. Y para poder arguir que había un genocidio, se inventó el número 30.000. El otro número es el que está documentado. El otro número es el que está documentado. Y ahora que pasaron 40 años de aquello, muchos de nosotros, yo por ejemplo puedo decir con orgullo que puse mi granito de arena al obtener y publicar para la revista El Periodista de Buenos Aires en 1984 la lista de los represores de la CONADEP. ¿Saben quién fue mi fuente? Ahora lo puedo decir. Graciela Fernández Meijide. Lista que más tarde se incorporó al libro Nunca Más. El mismo libro al que Néstor Kirchner le quitó el prólogo de Ernesto Sábato. Repito, no es natural, le quitó el prólogo de Ernesto Sábato. Hoy lo hablamos con el querido Horacio Cava en el Observador 107.9. Por considerar que el escritor alentaba la teoría de los 2 demonios. Es que precisamente la memoria chica, sesgada, cortita, se potenció con los Kirchner. ¿Y saben cuándo comenzó ese sesgo? Yo lo tengo bien presente porque estuve ahí. El día de la inauguración del Museo de la Memoria, en marzo de 2004, cuando el entonces presidente dio uno de los peores discursos públicos de toda su vida política. Porque dijo, o dio a entender, que el gobierno de Raúl Alfonsín, que había tenido mucho coraje, los milicos, era muy fuerte durante el gobierno de Raúl Alfonsín, no durante el gobierno de Kirchner. Dio a entender que Raúl Alfonsín no hizo nada, que no impulsó la investigación sobre los crímenes de la dictadura. Fue el día en que dijo,
Néstor Kirchner, vengo a pedir perdón en nombre del Estado por la vergüenza de haber callado tantas atrocidades durante 20 años. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y después ni siquiera pidió disculpas porque se olvidó de Sábato, de Magdalena Ruiz Guiñazú, de la obediencia debida del punto final. Él era parte del peronismo que pedía una amnistía y protegió, mientras pudo, a los militares en Río Gallegos y Santa Cruz. Así que no sobreactúen. La sobreactuación en apoyo de causas a las que primero le dieron la espalda es típica de los conversos, como el matrimonio Kirchner, porque ni él ni ella apoyaron a las madres del minuto uno. Muchos de nosotros, que ahora nos dicen gorila y de derecha sí. De hecho, Kirchner amenazó con iniciar una demanda a Raúl Eugenio Zaffaroni porque lo había tratado de nazi, precisamente por impedir la visita de Eve Bonafini. Y después todo fue del descontrol. Te lo va a contar Luis Gasulla dentro de un ratito. Aprovechamiento del escudo moral de los derechos humanos para conseguir votos. ¡Wow! Se pararon ahí arriba. Entrega llave en mano de negocios como el de sueños compartidos. Recuerden, Joclender, Eve Bonafini. Indemnizaciones por duplicado a familiares de desaparecidos y exiliados. Millones de pesos, otorgados muchas veces sin la debida documentación respaldatoria. Mira, ahí la tenés, a Eve con Joclender. Memoria total o memoria completa no consiste en negar, hoy le llamó Agustín Laje, yo comparto, los crímenes del horror, los aberrantes crímenes perpetrados por la dictadura, como el del robo de bebés, los vuelos de la muerte, las violaciones y los abusos de todo tipo, los secuestros y torturas en la ESMA y cientos de centros clandestinos de detención, la apropiación indebida de empresas e inmuebles a familias completas, enteras. Pero memoria total es también la información que existe y se trató de ocultar o sesgar sobre las acciones de guerrilleros y terroristas, como acaba de recordar Agustín Laje en el documental presentado por el gobierno a las 0 horas del día de hoy. Estos datos que cita Laje, que cita Agustín Laje, con el que vamos a hablar enseguida, son parte de un documento oficial. ¿Saben qué documento oficial? El que acompañó a la sentencia del juicio a las juntas militares en 1985. En la sentencia del juicio a las juntas militares de 1985, se computó que las organizaciones terroristas cometieron entre 1969 y 1979 un total de 5.215 atentados explosivos, 1.052 atentados incendiarios, 1.748 secuestros, 1.501 asesinatos, 45 copamientos de unidades militares y policiales, 2.402 robos de armamentos, entre otros miles de atentados de naturaleza guerrillera y terrorista. Bueno, lo que hicieron los militares de la dictadura y sus cómplices civiles se llama terrorismo de Estado. Pero lo que hicieron gente como Mario Firmenich y Enrique Goriarán Merlo y sus cómplices, muchos, no fue mejor ni más justificable. A Viola, al capitán Viola, y a su hijita los mataron en la calle, a quemarropa, en Tucumán. La mayoría de sus atacantes fueron detenidos, encarcelados y permanecieron en prisión varios años. La familia de los delincuentes, de los asesinos, nombre, Francisco Carrizo, Rubén Emperador, Fermín Núñez y José Paz, cobraron indemnizaciones. En 2008, la justicia rechazó un pedido de la viuda de Viola para que reabran la causa que había sido cerrada en 1983. En 2016, el gobierno de Alberto Fernández, cuando no, dijo que el atentado no podía ser considerado un delito de lesa humanidad. En julio de 2023, María Cristina Picón de Viola, la viuda del capitán de 73 años, murió de un ataque al corazón sin obtener justicia. Quizás su hija, María Fernanda, ahora encuentre la paz que tanto buscó desde que tenía 5 años. Les presento a esta mesa rápidamente y saludo ahora mismo a Agustín Laje. Agustín, buenas noches, gracias por atendernos. Sabemos que es muy tarde.